El siguiente video expondrá la defensa del primer proyecto de arquitectura de computadores por Esteban Ferrarios Castro. Para este proyecto, la agenda será lo siguiente: el diagrama del sistema y por qué se eligió, el estado final del sistema, lo que incluye la interfaz gráfica, el archivo de log, los resultados, incluyendo los errores y cómo se realizó el sistema. También, para dar ese estado final, se darán las clases implementadas y se darán comentarios sobre los métodos. Diagrama del sistema. Este es el diagrama de paquetes del sistema implementado. Se buscó tener clases vistas como de manera modular. Entonces se busca tener una placa la cual contiene dos chips, una clase especializada en el manejo de memoria, la cual interconecta las instrucciones que estén dentro de ese chip con lo que es las memorias de ambos, una clase que maneja los logs y una clase reloj para crear instrucciones utilizando hilos cada cierto tiempo. Aquí se puede apreciar chip, el cual contiene dos núcleos, los cuales van a ser responsables de generar estas instrucciones al azar, y una memoria que sería a nivel L2. A su vez, la memoria está compuesta de bloques y dentro de cada núcleo hay una memoria L1. Así que en este diagrama del sistema, en esta implementación, habría una clase Memory Manager, la cual se encargaría de interconectar todos estos elementos. A continuación se presentará el resultado final del sistema implementado, haciendo aclaraciones del estado final del mismo. Entonces, se logró crear una interfaz gráfica que se actualice cada vez que se genera una instrucción en el procesador. Como puede apreciarse, la caché L1 obtuvo una escritura al igual que la de este procesador, y el dato se comparten ambas debido a un write through. Cabe recalcar que debido a la implementación en Java se generan ciertas excepciones por debugueo. Parece que es por cuestiones de tiempo, además de que vi o noté que hay un pequeño bug a la hora de asignar las memorias de nivel 2 a las de nivel 1. Como por aquí puede ver, esto era para probar si la instrucción fue un calc o un read en vez de una escritura, pero básicamente porque el sistema está en etapa de bugueo. Mientras esto corre un momento y las instrucciones bajan a la memoria principal, voy a proceder a enseñarlos el archivo de log que estaba acá. Si yo lo borro y espero otro ciclo, debería generarse otro. Aquí vamos a proceder a mostrar la estructura de los logs, o la idea que se quería hacer. Pues básicamente lo que se busca es mostrar en qué chip y en qué procesador se dio algo. Entonces se dio o una lectura o se modificó algún estado, por ejemplo. También está el uso del calc, en qué dirección de memoria. Por ejemplo, este calc se hizo en la dirección 0110. Por eso ya se actualizó, ya han ido bajando. A continuación presentaré cómo se realizó dicho sistema, porque a la hora de buguear han habido, repito, algunos problemas con el lenguaje de programación, y entonces para esclarecer cómo es que se está llegando a bajar los datos, de quién pertenece, quién es el dueño. Un downside del momento del sistema es que las L2 no tienen implementado la retroalimentación de quién es el dueño del dato arriba. Si bien el dato baja y aquí se comparte en memoria, no se mantiene como quién es el dueño del dato. Por ejemplo, acá también, por ejemplo, aquí está el dato en chip 0, 1C95 generado al azar, y aquí se mantiene que él tiene el dato en el procesador chip 1. Sin embargo, debido a problemas con el debugueo en el tiempo, al parecer no se está realizando de la manera correcta.
si bien los datos bajan y se replican y se comunican, no lo hacen de una manera apropiada. Así que en las siguientes etapas de la revisión vamos a ver esto más a fondo. A continuación se presentan las clases utilizadas en el sistema. Para esto se buscó hacer algo muy similar al diseño modular de hardware, así que se empieza de una clase más pequeña a otras más grandes. La primera es bloque, que es una abstracción de qué se va a tener en memoria. Entonces va a tener una dirección, un estado, un dato, un string de dueños y una dirección guardada. Dirección guardada y string de dueños se utilizan en las de más alto nivel, y string de dueños se implementó en la L2, más no en la L2 con memoria principal, más no en la L1 con L2. Pues básicamente es eso. Luego se tiene la clase memoria, que básicamente lo que se mantiene es la idea de que la memoria pueda tener una instrucción actual y que se bloquee. Esto representa un secuestro en el bus para tener un orden de las instrucciones que entran a la misma. Memoria va a tener un tamaño definido a la hora de crearse y es de tipo observable, así que ella notificará al memory manager que mencioné anteriormente cuando ella reciba una nueva instrucción. Tiene las opciones de escribir un dato y generar un log del mismo, verificando en sí misma si tiene alguna disponibilidad. A la hora de escribir, ella buscará primero si hay la posibilidad de escribir en un bloque inválido, si no buscará un shared, y ya como peor de los casos modificará el primer dato m que encuentre, ya que aquí ella estará llena, las caches estarán llenas de datos en modified. Tiene la opción de leer dato, que creará un log diciendo que cuál dato se quiso leer y a la hora que se leyó. Tendrá una opción, un método para modificar estado. Tendrá uno para modificar dato y lo modificará. Y tiene métodos auxiliares como para hacer un chequeo en memoria. Por ejemplo, un check miss se utiliza para saber si un dato está en la memoria. Este indicará algún método del manejador de memoria. Necesita verificar si el dato está. Check miss recorrerá toda la memoria y en caso de que esté hará un log y retornará un resultado diciendo si hay un hit o hay un miss. Estos son funciones auxiliares para debugueo, y este es un método que se utiliza para brindar la información a la interfaz gráfica. Siguiente clase sería núcleo. Núcleo básicamente lo que busca es abstraer la idea de un procesador, así que él lo que hará es utilizar la clase reloj, que comentaremos más adelante, para crear una instrucción. Él primero verificará si tiene el reloj activo y si su memoria L1 está desbloqueada. Si está desbloqueada, él generará una instrucción. La instrucción usa una distribución de Poisson con lambda de 0 a 15 para poder ser distribuida en la memoria de 0 a 15 datos. Buscará, lo hará al azar, buscará un valor al azar de 0 a 65.535, que esto en hexadecimal sería 4 Fs, para que calce con la especificación de cómo tiene que ser la instrucción. Y aquí serían las funciones de distribución que utiliza el núcleo para generar para escoger entre una lista de constantes, la cual es esta interfaz, qué dirección de memoria. Entonces básicamente el núcleo utiliza Poisson para decidir cuál de estas direcciones tomará. Como es una función de distribución, tenderá a tomar más por probabilidad más direcciones al centro, y estas tres serán al azar: write, call y read. Okay. Siguiente, bueno, clock básicamente lo que hace es correr un tiempo y desactivarse. Básicamente es un hilo
que espera cierta cantidad de segundos para dormirse o para levantarse, generando una señal de subida y bajada que activa el sistema. Chip, véase chip como el que posee los procesadores y posee el manejador de memoria. Básicamente es una clase donde dentro de ella están las cachés de nivel L2 y los procesadores. Aquí se hace la administración de decirle al manejador de memoria, que es la clase más compleja, la que se verá en métodos al final del video, cuáles memorias son observables para él. Y aquí se inicializan los núcleos en chip. Entonces pasamos de núcleo y subimos un nivel más arriba a chip, donde aquí se aprecia que se inicializa. Luego está la clase placa, que básicamente es como todo el sistema grande, encapsulando todos los pequeños chips, el manejador de memoria, la memoria principal. Y básicamente aquí se instancia la memoria principal, se instancian los dos chips, que es la que acabamos de ver, y se instancian las memorias, y aquí se inicia el run de los chips. La siguiente clase sería instrucción. Las instrucciones se manejan como una clase que se va pasando como parámetro de los núcleos a las memorias. Ahí se notifica a un manejador de memoria mediante el patrón de diseño observer, y ahí se manejarán las memorias. Básicamente aquí se crean el tipo, se mantiene que si es rig o calc, qué dato tiene. Básicamente lo que tienen es como el número del núcleo, el número del chip, la operación a realizar, la dirección de memoria que van a tocar, el dato que tienen, y en el caso especial el separador, básicamente para que se vea aquí la instrucción a la hora de debuguear. Entonces aquí se debuguea y se ve el tipo de instrucción, se ve el tipo de qué se está haciendo en el sistema, que este será lo que se pedía en la estructura. Entonces ese separador nada más se da en la write para cuestiones visuales. Okay. La siguiente clase es log manager. Básicamente es una clase destinada a escribir logs. Entonces él recibe un log y lo escribe en un archivo .txt. Cada vez que, si el archivo no existe, crea uno nuevo. Y el único que tiene es la función write last log, que a él se le pasa su último log, se le setea y se escribe, se le setea y se escribe. Observador, que básicamente lo que tiene es una función actualizar y que va a tener las cachés. Y siguiente clase sería directorio, que se utiliza en la que se va a explicar más adelante. Directorio es una clase que abstrae la idea de tener un directorio apuntando a las cachés que hay. De momento solo se maneja un dirty bit y las dos cachés L2. Eso se explicará más a fondo en métodos, que es la clase grande de Memory Managers, que extiende de observador. Y por último se tiene una interfaz gráfica utilizando JPanel, en el cual se instancian todas las memorias e iterativamente se actualiza. Entonces esta clase, que es interfaz gráfica, lo que dice es cada ciclo reloj, al finalizar esta clase, que se expondrá al final, se actualizan todos los datos de las cachés y la interfaz la muestra de manera amigable con el usuario. Estas serían las clases, y se procederá a la siguiente parte de la revisión. Para el primer método, en el nivel de cachés L1 se aplica un protocolo de MSI por monitoreo, el cual se maneja con 3 estados: inválido, cuando el dato está presente, o simplemente se le notifica a la caché que el dato ya no está fresco o ya no tiene un valor válido. Compartido, básicamente se le indica a la caché que su dato está en otras cachés
y modificado se le indica a la caché que el dato es nuevo y es el dato más reciente. Aquí se ven las transiciones y todo lo que implica pasar de un estado a otro. Como se explicó anteriormente, las memorias notifican a esta clase de manejador de memoria, Memories Manager, que extiende de observador. Básicamente es una clase grande encargada de administrar las memorias. Se le da la información de lo que se encuentra en cada chip, se le da la información de directorios, pero esto se expondrá más adelante. Se setean los directorios por cada bloque, pero esto, repito, se hará más adelante. Y aquí empieza el método actualizar. Básicamente la memoria, al recibir una instrucción nueva, notifica al manejador de memoria y le dice y le da la información de la instrucción actual y quién se la está dando. Entonces se verifica cuál de todas las cachés de todo el sistema es la que envió el mensaje. Si es una caché nivel L1, se entra a una parte del código en la que se asegura qué chip y qué procesador se dio. Esto fue un problema a la hora del diseño porque por cuestiones de lenguaje se tuvo que hacer un switch case en cada una de los casos. Se intentó hacer una asignación previa y utilizar esa asignación previa, pero a la hora de ejecutar el sistema hubieron errores, así que se tuvo que replicar el código del switch en cada opción. Por ejemplo, en chip 0 y procesador 0 se verifica quién es quién y se realizan las instrucciones local write y snoop write que hablamos antes del protocolo MSI. Aquí abajo, por ejemplo, es lo mismo, se aplica un switch pero con las nuevas cachés L1 dependiendo del caso. Entonces, local write básicamente lo que hace es escribir el dato y setear un lock y avisar a la caché de segundo nivel en caso de ser necesario. Luego se encuentra local read. En este caso local read primero verifica si el dato se encuentra en memoria con la función checkmiss que se explicó anteriormente. Se escribe un log en caso de encontrarlo y en caso de haber un hit se chequea el estado y se pasa al siguiente nivel. Por ejemplo, si hubo un hit del dato pero está inválido, se trae de L2, entonces se va a esta función. Es una función auxiliar de local read que igual en L2 realizará un chequeo, se hará un lock y si la función se encuentra en L2 ella subirá el dato. Aquí se sube el dato de L2 a L1 y se hacen las actualizaciones correspondientes y se cambiaría el dato al estado S. Ya que el dato se encuentra en una L2, nos asegura de que ese dato por el write through del sistema, si está en la L2 quiere decir que está en alguna de las cachés de arriba. Entonces el método fue bajar hasta L2, encontramos el dato y lo subimos y le decimos el dato que acabamos de subir es ese. Si no, por el contrario, no se encuentra en L2 a la hora de leer, se bajará a memoria, siendo read to mem un método muy parecido al anterior. Se chequea el dato basado en una dirección en memoria principal, se obtiene el dato y el dato se sube a L2 y se sube a L1. Ok, volvemos a local read. En caso de que ya están, disculpen. Y ese es básicamente el proceso. Los locals son una escritura normal y una lectura que en caso de que no se encuentre en L1 se baja al siguiente nivel y en caso de que no se encuentre en L2 se baja al siguiente nivel. Siguiente método sería snoop write. Cuando hay un snoop write se da una caché y se da una instrucción de igual manera, todos comparten esta forma, estos parámetros.
Igual, cuando hay un snowwrite se verifica, se chequea para ver el estado del dato, si se encuentra o no en esa caché. Si el dato se encuentra y está en modificado, le estamos avisando según el protocolo que hubo un snoop. Entonces el dato se invalida. Se baja, se hace un write back con la función escribir dato en memoria, L2, por ejemplo en L1, recibió un snoop write, el dato se encontraba y el dato estaba en modified, o sea, se va a invalidar, fue una invalidación en el bus. Entonces se escribe el dato en L2, o sea, se baja y se modifica el estado del dato a inválido. Okay. También en los casos generales, si el dato no estaba en M y era un shared, no es un dato que se deba bajar, entonces nada más se pasa a inválido, y si el dato ya estaba inválido se mantendrá inválido, que es lo que pasa en esta lógica, y se escribe un lock básicamente. Ahora siguiente sería snoop read. Para arriba, snoop read sigue la misma estructura, se hace un chequeo, se hace el lock y se verifica. Snoop read verifica si se lee el lock. Si hay un M, se escribe el dato, pero esta vez se pasaría a shared. Y si no, simplemente nada más se lee. El siguiente protocolo es directorio, el cual se implementó de la siguiente manera. Se tienen 3 bits, uno para indicar si se escribió, uno para indicar si se encuentra presente en la caché y otro para indicar si se encuentra presente en la segunda caché, como A y B. Cuando ambos están con los 3 bits en 0, se indica que no se encuentra presente en ninguna y no ha sido escrito, con lo cual se escribe y se indica que se escribió y en cuál caché se encuentra. En el siguiente caso, por ejemplo, este indica que ambas cachés tienen el dato y hace tiempo fue escrito, no hay ningún dato nuevo, entonces ambas tienen el mismo dato. Lo que se hace es invalidar a la caché hermana e indicar quién escribió qué, como en el primero. La tercera es que se tiene el dato en la caché B. Si la caché A escribe, invalida la caché B, escribe y ahora indica que ella es la dueña del dato. En caso de que caché B escriba y sabemos que el dato está en B, se hace un write back, se escribe y se mantiene. La otra opción es lo mismo, si el dato se encuentra en la caché A y caché A escribe, se hace un write back, se escribe y se mantiene en directorio de la misma manera. En cambio, si sabemos que el dato está en la A y escribimos en la B, se invalida la otra caché, la caché A, se escribe y se indica el directorio que el dato está fresco en la B. El caso de protocolo por directorio en read es muy similar al de escritura, se mantienen igual los mismos bits y básicamente si el dato no se encuentra en ninguna L2, se baja a memoria a traer el dato y se hace el read y se indica. Como se trae de memoria y se sube el dato, se escribe en la memoria como si fuera un write de lo que vimos en el método anterior, en la tabla anterior. En los otros casos, si el dato se encuentra, simplemente se hace un read, que sería en este caso que esté compartido, en el caso de A que se encuentre, en el caso de B que se encuentre, y en el caso de que se encuentre en la memoria hermana, por así decirlo, lo que se hace es lo traigo de mi caché hermana o mi caché, la caché que lo tenga. En este caso solo son 2, entonces se usa el término caché hermana porque solo son 2, pero en caso de que el directorio tuviera más cachés, se va a la caché que tiene ese bit encendido, se trae y se procede con el read. Como se explicó anteriormente, se tiene la lógica para entrar ya sea a L1 o a L2. En la clase de memoria se tiene la clase de directorio, se instancian con cada una de las posiciones del bloque y
se verifica qué tipo de caché hizo el actualizar. En caso de que las caché L2 sean llamadas por alguna de estas lógicas, en el if se verifica qué tipo es, y si no cumple con ser L1 entraría acá a la lógica de L2, a este else, con lo cual se verifica cuál sería la caché, por así decirlo, que se está usando en ese momento y cuál sería la otra. Se pasaría a ver qué tipo de instrucción fue, si fue un write o un read, ya que cal cae en, solo se verifica en el primer nivel, más un write y un read pueden bajar al segundo nivel. Write director, básicamente al igual que las otras, recibe una caché, una instrucción, y él crea cada caso por cada tipo de bloque. Entonces, y llama a una función auxiliar que se llama chequeo write director. Básicamente lo que él hace es crea un dump o obtiene el dato de directorio. Entonces directorio le da el bit de si está usada, la presencia de caché L2 y la presencia en caché L22. Volvamos a lo que es memoria. Una vez verificado el dump, se ve en qué caso está, que es la tabla que se explicó antes en la presentación, y se hacen los cambios pertinentes. Si se necesita escribir el dato y cambiar el estado, se usa con los seteos, se escribe un log. Si se necesita se escribe quién es el dueño de la caché en esta etapa. Si se necesita escribir el dato, si se necesita modificar el dato y cambiar el estado a inválido. Entonces todos estos casos que se presentaron antes se hacen en este switch case. Al igual que read tiene un read director que recibe cada dump y hace lo pertinente. Por ejemplo, se escribe en L2 a partir de memoria principal, o sea, el dato se sube, se lee el dato, o sea, se hace el log de que se está leyendo un dato, y se actualizan los bits del directorio, cada uno con cada caso. Y este if this, el toFlag, se usa para saber en el caso 101, como se explicó en la presentación, si la que se está tratando es la caché A o la caché B. Entonces ese sería el flujo de cómo se manejan las instrucciones en el Memory Manager.